Ok, chicos, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Ya comenzamos para que se me aquieten, por favor. Ah, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te bendecimos, te alabamos, te damos tantas gracias, Padre, porque podemos reunirnos para alabarte, para exaltarte, Señor, pero también para aprender de ti, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú hables detrás de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales y que tu palabra se pueda sembrar en nuestros corazones para producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Bendice a todos los que estamos aquí y a los que nos están sintonizando, viendo, Señor, escuchando la predicación donde quiera que estén, Padre. Te pido una bendición especial para todos ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Hoy vamos en la sesión 15. Tuvimos un pequeño break el sábado pasado porque en el que estuvo compartiendo Javi. Si no vieron la predicación, está publicada, ¿verdad, Javi? Sí, Sí. Bueno, en Conociendo a Dios. En Conociendo a Dios, para que la escuchen. Muy buena, sí. Pero hoy retomamos el tema, la serie de propósito que hemos estado viendo en las últimas semanas. Yo vamos a ver el subtema de propósito eterno, chicos. Sí. Hemos estado platicando y hemos estado haciendo un recorrido acerca de toda esta temática, donde hemos aprendido los principios básicos del propósito. Hemos estado aprendiendo cómo tú y yo somos creados con propósito, no somos producto de la casualidad. También hemos visto cómo, por lo mismo, tu trabajo, tu existencia es indispensable, chicos. No estás de más dentro de esta creación. Hay un propósito, hay una tarea que tú tienes que realizar, del cual depende el bienestar de otras personas, el bienestar presente y eterno de otras personas. Nada más imagínate, es decir, hay responsabilidad juntamente con dicho propósito. También platicamos que todo tu diseño, como eres, tu estatura, tu contexto, tu historia, tus gustos y demás, fueron hechos por Dios para que puedas cumplir dicho propósito. Obviamente por causa del pecado ese diseño fue desviado y el Señor nos está encaminando hacia restauración del diseño original, que es ser hechos conforme a la imagen de Dios, que es la imagen de Cristo. También platicamos de cómo el propósito no es algo monolítico, sino que hay propósitos para los diferentes tiempos y escenarios que tú vives en tu vida, y es indispensable que tú sepas discernir los propósitos para cada uno de ellos. Que hay propósitos que se activan por iniciativa y otros por asignación. También que Dios nos dio la capacidad de discernir el propósito por medio de la visión, es decir, por medio del discernir el potencial tanto tuyo como de las cosas a desarrollar. Esa capacidad para discernir el potencial de las cosas de forma con los ojos de la mente es lo que muchas veces lleva a discernir el propósito que Dios nos ha dado. Vimos que el propósito tiene dos caras, la cara fea del sacrificio y la cara gloriosa. Por la cara gloriosa, uno puede llegar a caer en la tentación de creer que uno depende de ello para ser feliz. Y a veces esperamos que hasta que se haga la visión gloriosa que el Señor nos ha puesto, vamos a ser felices. Y eso nos lleva a la idolatría de la visión. Por el mismo Señor nos llevan periodos de espera y de muerte. Pero también, una vez que el Señor resucita la visión de una forma glorificada para que la podamos perseguir con la motivación correcta, uno tiene que saber cómo implementarla. Pocos propósitos se cumplen por chiripa, chicos. Es necesario que ejerzamos el liderazgo con la implementación, aterrizando la idea, la visión que el Señor nos ha dado. Dentro del propósito ahí está la cara monótona, ¿sí? Tienes que aprender a saber cómo disciplinarte y poner estándares, horarios, actividades que tienes que hacer en el día a día, porque el propósito se construye con los buenos hábitos y las buenas rutinas. Y en medio de todo eso, Dios te pone aventuras cardíacas, que no todos las disfrutan, otros sí las disfrutamos, sí, son llenos de aventuras y problemáticas que dice el Señor, ¿cómo vamos a salir de esta? También el Señor nos enseñó que el problema, que vamos a requerir recursos para cumplir el propósito de Dios. Y el problema no es un asunto de recursos, como habíamos platicado, es un problema de autoridad. El Señor baste con que dé la orden para que vengan los recursos y tenemos que aprender a caminar por fe en esa orden que el Señor nos da. Y el riesgo también implica tomar riesgos y fracasar, chicos. ¿Sí? Y en esa visión nos quedamos la vez pasada. Vamos a hablar hoy de los propósitos feos. ¿Por qué, chicos? Porque, miren, cuando platicamos la vez pasada de que Dios pudiera considerar en su propósito que tuviera una cara de fracaso, algunos se me desanimaron, como, Señor, que no sé yo uno de ellos.
Sí, que es, oye, un tipo Jeremías que estuvo predicando toda su vida como profeta y dices, wow, el resultado fue glorioso. No, nadie se convirtió. Y la gloria vino póstume, o sea, él ni siquiera la pudo ver. Ahorita estamos siendo bendecidos y demás, y Dios lo utilizó. También Jesús, oye, la Biblia enseña en Isaías 49 cómo se presenta delante de Dios con un sentimiento de fracaso porque no pudo traer de vuelta al pueblo de Israel a Dios. ¿Sí? Y hay propósitos que tienen esa cara de fracaso y dice, Señor, que no nos toque a nosotros. ¿Sí? Que podamos ver así gloria, esplendor y demás. Y es donde tenemos que hablar la cruda realidad, chicos. Sí, hay propósitos que tienen cara fea. Sí, obviamente están los de propósitos con cara bonita. Los propósitos bonitos, chicos. Como ¿quién se les ocurre como propósitos bonitos de la Biblia? Miren, chicos, en la repartición de propósitos, todos queremos los propósitos bonitos. Como los de Daniel, llenos de revelación, altas posesiones, lujos, autoridad y con aventuras peligrosas de las cuales el Señor siempre los sacaba bien librados. Un poco no, dices, wow, oye, alto, era el segundo al mando, tenía revelación, posición, autoridad, era como que, wow, Señor, y un propósito como Daniel, por favor. ¿Sí? O, o también propósito como Esther, la reina Esther. ¿Quién no le gustaría tener un propósito como la reina Esther? Oye, tomada de entre las mujeres por su belleza, ser posicionada ante el trono para que se casara, para casarse con el rey y luego ocupar una posición estratégica que iba a ser crucial para salvar al pueblo de Israel. ¿Quién no le gustaría eso? Dice, oh Señor, propósito para mí como Esther, las mujeres podrían estar orando. Sí. O propósito como Salomón, sí, con autoridad, posición, belleza, sabiduría, riqueza, fama, esplendor. Era un junior con todo lo que el hombre podría decir, Señor, yo quiero un propósito como Salomón. Sí, y 1000 esposas, no, 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 no. Y las tenía resguardadas para que no le pusieran gorros y era como que cuando se necesitaba solamente. Y dices, oye, propósitos así son los propósitos bonitos que todos quisiéramos y Señor, escógeme a mí. Sí. Todos anhelamos estos propósitos, pues alimentan, chicos, alimentan nuestro orgullo, nuestro deseo por las altas posiciones, la gran naturalidad, los lujos que conllevan dichos propósitos, chicos. Recuerdo que de chavo tenía amigos que se les revelaba el propósito y eran aspiraciones como esa. Decían, no, Señor me reveló que voy a ser el CEO de una gran empresa. Sí, y no aceptaban menos. Le hablaban para ocupar una posición gerencial y no, yo voy a ser director. Obviamente no sabían que el camino para llegar a esa posición implicaba empezar a humillarse para adquirir experiencia y demás. Pero hay gente que espera y aspira a ese tipo de propósitos, chicos. Sí. Están los propósitos bonitos esos. Están los propósitos intermedios, chicos. Los que están bonitos, pero tienen ahí la parte que no está tan agradable. ¿Como cuáles? Estos son los propósitos en los cuales tú ves la autoridad, la posición y la fama y los lujos, pero estos llegan después de una temporada de prueba, dificultad y sufrimiento. No como Esther, que inmediatamente, órale, al estrellato ahí para ser la reina de belleza. O como Salomón, que inmediatamente, órale, la gloria, esplendor y toda la cosa. No, acá es el propósito que combina el sufrimiento y la dificultad con la grandeza, la riqueza y el esplendor que llegan después de dicho sufrimiento. Esos son propósitos que vivió David, persecución y demás, para luego ocupar el trono, o el propósito que vivió José, donde vino tribulación, dificultad, separación con su familia, para luego ocupar el segundo cargo en el reino de Egipto. ¿Sí? Y en todos tenemos la esperanza de que si nos hallamos en tiempos de dificultad, confiamos de que nuestro propósito sea uno de estos, de que nos va a venir la gloria y el esplendor después de la dificultad. ¿A poco no? Sí, yo soy como David, Señor. Ahorita estoy pasando el tiempo así, la racha difícil, pero se va a acabar, ¿verdad, Señor? O sea, me espera el supertrono. Y anhelamos que, Señor, ok. Y nos consolamos con la posibilidad de que sea así, donde se nos conceda ver el alivio y la redención en una siguiente etapa. ¿Sí? Todos son propósitos donde, bonito, así como que no tal cual, pero pasa, ¿sí?
Y luego están los propósitos feos, chicos. Levante la mano, sí. Un propósito feo es un propósito que está vestido de fracaso, sin ver en esta vida un vislumbre de éxito, chicos, como el de Jeremías, o propósitos que culminan en sufrimiento como Jesús, o que están llenos de tribulación, penurias, como el de Pablo. Dichos propósitos, aunque tienen apariencia fea, chicos, están llenos de gloria que cosecharán en lo que será la verdadera vida, chicos, cuando venga el reino. Pero en esta vida dices, caray, qué mal le fue. Sí, le fue en feria. Pero son los propósitos que a los ojos de Dios son más gloriosos, aunque tengan cara fea, chicos. Y el asunto aquí es que cuando aspiramos a cumplir nuestro propósito o a que se nos sea revelado, la tendencia es que aspiremos a los bonitos, chicos. Un poco no. Señor, sí, las mujeres, yo una reina Esthercita, Señor, yo quiero... Oh, Señor, yo quiero ser así, un tipo junior salomónico acá, lleno de sabiduría. Y dices, wow, sería genial, pero la mayoría no cae en el número, en el propósito bonito, chicos. Sí. Miren, la razón por la cual aspiramos a los propósitos bonitos, porque el anhelo de nuestro corazón, chicos, es disfrutar las cosas buenas de la vida, chicos. Y eso no está mal. Sí. Recuerda para qué cosa fue creado el ser humano. ¿Te acuerdas cuando vimos el propósito de Dios para el ser humano? Nada más te lo recuerdo. El ser humano fue creado para vivir para siempre en una relación amorosa con Dios, para conocerlo y disfrutarlo, y en unión con Él representarlo en la tarea de dominar y desarrollar y disfrutar la tierra para beneficio del prójimo y la gloria de Dios. Fíjate cómo en el propósito tenemos dos disfrutar, chicos. ¿Sí? Tenemos que disfrutar a Dios. Fuimos diseñados para disfrutar una relación con Dios y fuimos diseñados para disfrutar de la creación de Dios, chicos. Tu propósito incluye ambos. Está así codificado en tu ADN, que tú desees tener una relación íntima con una persona que te ama, que ve por ti, que se interesa por ti, chicos. Sí, por eso nos duele la soledad. Es antinatural, va en contra de lo que el Señor diseñó para con nosotros. Y también deseamos disfrutar la creación de Dios. Fue hecho para nosotros, para disfrutarla. Sí, el Señor se la dio al ser humano, fructificad y multiplicados, dominad sobre las aves del campo, sobre los peces y los demás animales. El Señor nos dio dominio, nos entregó como regalo la tierra. Sí. Y nuestro corazón anhela esas cosas, disfrutar de una relación amorosa con Dios que nos llena, que nos satisface, que nos hace sentir plenos, porque queremos sentir que una persona se interese por nosotros, que vea por nosotros. Está en nuestro ADN, chicos. Por eso nos duele la soledad, porque deseamos compañía, deseamos intimar, compartir nuestros más profundos pensamientos, nuestras emociones y experiencias de la vida. Deseamos conocer al que nos hizo y saber por qué nos hizo. Queremos y necesitamos amor, chicos. Y el amor solamente se viene por medio de la relación con otra persona. Y el único que tiene el amor perfecto es Dios. Y de Él, de hecho, Él es la fuente de amor. Y fuimos diseñados para eso. Está en nuestro ADN, chicos, desear eso. Pero también está en nuestro ADN disfrutar de la bella creación de Dios. Que podamos explorarla, conocerla, dominarla, desarrollarla. Queremos disfrutar de las cosas buenas de la vida. Está en nuestro ADN, chicos. Por eso nos comportamos como niños chiquitos con juguete nuevo con muchas cosas de la vida. Nos emocionamos con un viaje que vamos a hacer, con un aparato nuevo que compramos, con lo delicioso de un platillo que se nos pone sobre la mesa, o con un nuevo proyecto que emprendes, o con cosas nuevas que recibes o que experimentas, chicos. Somos personas que queremos disfrutar y experimentar las cosas de esta vida. Queremos vivir, es parte de eso. Es parte de nuestro propósito. Sí. Pero con la caída se nos ha llevado a escoger entre lo uno o lo otro. Pero yo quiero los dos. O Dios o el mundo, chicos. Sí. ¿Por qué? Con la caída
el hombre rechazó a Dios para codiciar algo del mundo. ¿Te acuerdas? Que dice la mujer que codició el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y ahora, para la redención del ser humano, Dios decide redimir al hombre solo si éste decide escogerlo a él por encima del mundo. Sí, como debe ser. Como dice Santiago 4, del 3 al 4. Dice, aun cuando piden a Dios, tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Por qué? Estamos hablando de que como ser humano en general desea disfrutar esta vida. Pero el peligro que tenemos, igual que Adán y Eva, es que codiciemos más este mundo por encima de Dios. Y el Señor pone la condición de que no, tienes que escogerme a mí a costa del mundo. O es uno o es otro. ¿Sí? De lo que escojas se va a determinar tu desenlace eterno. Si escoges a Dios, lo tendrás a Él junto con Él en la resurrección, su hermosa creación restaurada para disfrutarla en unión con Él. Fíjate, si escoges a Dios estando dispuesto a perder al mundo ahorita, vas a quedarte con Dios y con el mundo restaurado. Solo si estás dispuesto a sacrificar este mundo ya echado a perder, chicos. Si uno dice, ya me está podrido, dámelo, te cambio por algo mejor si me escoges a mí primero. Tú, no, Señor, esto es lo que quiero. No, sí. Se lo regalo. Se lo regalo. Entonces escoges a Dios, lo vas a obtener a Él y junto con Él, en la resurrección, su hermosa creación restaurada para disfrutar la unión con Él. Mira, Filipenses 3, del 7 al 9, dice Pablo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Esta declaración de Pablo no solamente es de Pablo, chicos, tiene que ser de todo cristiano verdadero. En donde estás dispuesto a perder todo con tal de quedarte con Cristo, con Él, que es lo más valioso. Es la perla de gran precio por el cual uno debe estar dispuesto a vender todo para quedarse con Él. Por eso dice Salmo 73, 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese es debe ser del corazón del cristiano. Por eso dices, oye, entonces escojo a Dios, voy a quedarme con Cristo y aparte me va a dar con Él, dice la Biblia, todo lo demás, chicos. Dice Romanos 2.7 que dará vida eterna a los que siguiendo hacer el bien, dice, a los que siguen haciendo el bien, pues de esta manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Y cuando está hablando de vida eterna, está hablando de vivir en el cuerpo físico, experimentar la creación de Dios, experimentar la vida que Dios nos ha dado, ¿sí? Con toda la creación que el Señor nos da. Entonces escoges a Cristo, sacrificando ahorita al mundo. Sí, el Señor dice, vas a tener a Cristo y al mundo restaurado para tu disfrute en unión con Él. Suena bien, ¿no? Pero si escoges al mundo, ¿sí? Si escoges al mundo, vas a tener al mundo en su estado corrompido actual, chicos. Vas a obtener el mundo en esta vida, pero al final te vas a quedar sin nada, pues perderás al mundo al morir y tu alma terminará en el infierno. Sí. Jesús por eso les dijo a sus discípulos en Mateo 16, del 24 al 26, diciendo, a sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? El Señor está hablando de que tienes que estar dispuesto a seguirlo Él sacrificando al mundo. Y luego te pone, ¿de qué te sirve ganar el mundo? Sí, y perder a Cristo. Vas a perder con Él juntamente, con el mundo que quieras ganar, vas a perder tu alma. Porque esa es la condición, chicos. Es o el mundo, con todo lo que Él te ofrece, las delicias, los placeres y todo eso, o Cristo. Y la decisión que toma el cristiano es, quiero a Cristo por encima, dispuesto, y estoy dispuesto a sacrificar al mundo. Y a escoger esto, a Cristo vas a tener el mundo redimido, restaurado, para que tú lo disfrutes. Vas a tener la vida eterna, chicos. Pero tentación.
Sí. De hecho, de esto hablamos en la aplicación que se llama El Gran Dilema, ¿eh? Si quieren ver más detalle. Es toda una aplicación. La tentación que tenemos y que siempre va a haber es querer disfrutar este mundo y saciarnos con él, desechando a Dios en el camino, chicos. Querernos saciar con el trabajo, con el cónyuge, con los hijos, con los proyectos, con el dinero, con las posesiones, con lo que tú quieras. Cualquier cosa que utilices para satisfacer tu corazón en este mundo, chicos, está equivocado. Estaba platicando con un hermano que se estaba quejando conmigo de Dios, de que es que Dios no me ha prosperado como yo quisiera y estoy enojado con Él. Y yo, ¿cómo que estás enojado con Dios? Dice, ¿te falta alimento? ¿Te falta vestido? ¿No tienes? No, sí, pero estoy viviendo al ras y por eso te enojas con Dios. Sí, es que yo esperaba que yo he sembrado y he diezmado y ofrendado y esperaba que el Señor me bendijera más económicamente. Entonces tú esperas ser feliz hasta que venga la bendición económica. Pablo te dice que él aprendió a ser feliz en cualquiera que sea su situación. ¿Por qué? Porque tiene Cristo. Sí, y de él, fuera de él no necesita nada más. Y si tú estás esperando tal situación ideal para ser feliz, significa que Cristo no es suficiente para ti. Sí, y el Señor te tiene en esa situación. Porque la tentación, chicos, no solamente de este hermano, de todos y cada uno de nosotros, es querer disfrutar el mundo para saciarnos con él, desechando a Dios en el camino, lo que es idolatría. ¿Te acuerdas de Demas, el compañero de Pablo, servidor juntamente con Pablo en el ministerio? Dice la Biblia en 2 de Timoteo 4:10 que dice Pablo, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Dijo, a la porra, después de servir con intensidad con Pablo y demás, vio todo lo que estaba sacrificando y dije, oye, no. Y abandona el ministerio, abandona la fe y se va a perseguir las cosas de este mundo, chicos, porque la tentación siempre va a estar ahí presente. Y lo que el Señor hace para con nosotros es nos lleva por procesos donde saca a relucir los ídolos que tenemos, en los cuales estamos buscando satisfacer nuestro corazón. Porque tu corazón es un corazón hambriento que busca satisfacerse. Por eso el autor de la Biblia en Santiago le dice a los creyentes adúlteros, le está diciendo cristianos, porque estaban orando para satisfacer su corazón con las cosas o con los deleites de este mundo, cuando uno debe satisfacerlo con el Señor. Y este deseo, chicos, esta tentación, se puede ver reflejada en el propósito que discernimos para nuestra vida. Imagínate, hoy te dicen que muchas veces el propósito no viene revelado en un sueño ni nada, y se te da a ti la tarea de descubrirlo, de discernir dicho propósito, y tu corazón está hambriento por gloria, por lujos, por comodidades, por posesiones, por todas esas cuestiones. ¿Tú qué vas a discernir? Vas a decir, no, yo, o sea, Salomón y luego yo. Sí, Daniel y luego yo, no, Esther y yo bajito ahí. Y por eso discernimos propósitos llenos de gloria y esplendor. Nos visualizamos con propósitos llenos de grandeza, de opulencia, de fama, ministerios así enormes, internacionales, que te llevan en avión privado y toda la cosa. Es wow, claro, como debe ser del siervo de Dios, el apóstol. Sí, propósitos bonitos y gloriosos. Y cuanto más cuando el mundo enseña y fomenta el empoderamiento, la fama, el estrellato, no el anonimato, ¿sí? No el ser relegado, no a vivir un propósito que conlleve humillación por la causa de Dios. Y la gente llega aún dentro del cuerpo de Cristo y dice, es que, hermano, yo te visualizo como más, o sea, con más gloria, o sea, deberías de tú ir y viajar y hacer y que te conozcan y todo. Sí, ¿verdad? Y por eso uno visualiza un ministerio exitoso y uno piensa en una gran iglesia, un gran ministerio famoso, o grandes resultados, o multitudes siendo tocadas. Uno no piensa en un ministerio como el de Jeremías cuando uno piensa en eso. Y vemos la grandeza en base a la grandeza y a la gloria que recibimos nosotros. Y aspiramos a ese propósito porque aspiramos a esa grandeza que nosotros queremos recibir. No buscamos eso porque estamos buscando la gloria de Dios, sino porque estamos buscando la nuestra, chicos. ¿Sí? Y estamos persiguiendo una grandeza que está con la motivación equivocada. Y es normal que comencemos todos así. De hecho, les he platicado a la vez cuando el Señor me estaba utilizando de chavo en la iglesia, sirviendo y evangelizando y demás. Y pues sientes la gente empieza a admirarte y demás.
Y luego oye, invitan al grupo de jóvenes a predicar a un chavo, más chavo que yo. Y el Señor lo utiliza con poder y toda la cosa. Y sentí, ¿cómo? Y eso me dice, ¿ves lo que estoy haciendo con él? Y voy a hacer todavía cosas más fuertes con él. Y yo, Señor. Porque uno no discierne sus motivaciones. Y uno a veces aspira a sus propósitos por la gloria que va a recibir, no por la gloria que uno va a otorgar a Dios. O sea, uno se mueve con la motivación incorrecta. Y mucho menos en base a la grandeza y la gloria que uno está dispuesto a sacrificar para traerle gloria a Dios. O sea, ¿qué pensar en, oye, es que estoy pensando en un propósito donde voy a sacrificar estatus, posición, riqueza y más para la gloria de Dios? ¡Qué esperanza! ¿Sí? Entonces, la Biblia nos habla de esta discrepancia donde dices, oye, hay estos propósitos medio feos porque implica mucho sacrificio de este tipo de cosas. Y hay propósitos que son gloriosos porque recibes en carne propia ahorita en esta etapa de la vida toda la gloria, el esplendor, los lujos, los placeres que uno esperaría recibir en el milenio, pero una adelantadita. Sí. Pero uno tiene que estar dispuesto a todo tipo de historia, todo tipo de propósito como Jesús, chicos. Sí. Tú dices, oye, el Señor envió a Jesús, Dios el Padre envió a Jesús con un propósito. Dios lo determinó, chicos. Y el Señor Jesús no fue rebelde al propósito que le fue revelado, aunque tenía cara fea. El Señor reconocía su propósito, decía, por ejemplo, en Mateo 16, del 21 al 22, dice, a partir de entonces Jesús comenzó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, esto jamás te sucederá a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mirada puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque los hombres, chicos, cuando tú ves este propósito que Dios tenía preparado para Cristo, está re feo. Y dice, no, que jamás no se acontezca esto. Y el Señor dice, esto es lo que el Señor diseñó para mí. Y yo lo estoy abrazando, lo estoy aceptando y estoy dispuesto a cumplirlo. Entonces tenemos a Jesús que el Señor le presentó un propósito que a los ojos del hombre podía ser desagradable, tan desagradable que hasta sus propios discípulos querían desincentivarlo a que lo cumpliera, imagínate. O puede ser un propósito como el de Pablo. Fíjate el Pablo, o sea, dices, oye, vas a ser llamado como apóstol y uno pensaría en los contextos actuales, wow, lujos, privilegios, conferencias, congresos, wow. O sea, viajes en avión privado y cosas por el estilo. Y luego dice Pablo esto acerca de los apóstoles. Dice Pablo en 1 Corintios 4, del 9 al 13. A veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha puesto en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor condenados a muerte. ¿Has visto a esos que cuando llegaban a conquistar una ciudad, además los conquistadores llevaban a los cautivos que habían conquistado, a los ciudadanos que habían conquistado y los habían esclavizado, y llevaban a los peores, así como que a los que iban a morir, ni siquiera iban a ser esclavizados hasta el final, los presos reos, así con grilletes y demás, encaminando y en un desfile triunfal en la ciudad, así como que llevando a los que iban a ejecutar. Dice, nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, en cambio ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son los poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desprecio de todos hasta este preciso momento. Dices, oye, imagínate el propósito que dices, mi llamado para ti es ser tratado como la basura del mundo, como la escoria de este mundo. Dices, wow, Señor, gracias. Y dices, what? Es aquí donde debes entender
Cuando ves esto, es aquí donde debes entender el componente interno de tu propósito, chicos. Y esto es muy indispensable para que encuentres alivio a tu corazón. Es muy importante esto, chicos. Porque tu propósito no es solo para esta fase de la vida. Y grábate esto. Tu propósito no es solo para esta fase de la vida. Tu propósito no es solo para esta vida, sino para la que viene también. Involucra esta vida, pero también la que viene. Tu propósito requiere una vida eterna para cumplirse. Y es lo que vas a recibir. Vas a recibir una vida eterna. Es decir, vas a vivir por la eternidad. ¿Por qué, chicos? Porque el potencial que puso Dios en ti es tanto que requiere una vida eterna para que se pueda desarrollar. Hay tantos proyectos, tantas ideas, tantas cosas, tanto potencial de desarrollar. Un propósito tan grande que requiere una eternidad para desarrollarse, chicos. Hay propósitos, promesas, deseos que no se podrán cumplir sino hasta que haya venido al reino de Dios. Mira, tienes a Abraham. Parte de su propósito, chicos, era heredar la tierra prometida. ¿Y sabes qué pasó? Nunca la recibió. Aún no la ha recibido, chicos. Recibió solamente una parte. Recibió al hijo de la promesa. ¡Wow! Y como que, Señor, ya tengo el hijo y la tierra, ¿qué hubo? Y el Señor, aguántame tantito. Dice, aguántame 4 días. Sí. Hebreos 11:34 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Imagínate, Abraham cumplió con un propósito truncado. No recibió todo. Estuvo recorriendo la tierra, imagínate, estuvo trabajando, recorriendo la tierra como el Señor le había dicho, porque iba a poseerla. Y al final murió sin haberla poseído. Dices, ¿qué onda, Señor? Entonces trabajar y luego no lo recibí. ¿Qué pasó? Se equivocó Dios, como dice Hebreos. No recibieron lo prometido, no porque no lo vayan a recibir, porque hay promesas, hay deseos, hay propósitos que no se podrán realizar sino hasta que venga el reino de Dios, chicos. Lo mismo sucedió con Jesús. Parte de su propósito era heredar el trono de David, su padre, y gobernar sobre Israel, mas nunca lo recibió en esta primera fase, pero lo hará en la segunda venida. El ángel Gabriel le dijo a María en Lucas 1:32 al 33, Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Pregunta, chicos. ¿Jesús cumplió ese propósito? No, chicos, aún no ha ocupado el trono de David, aún no gobierna sobre Israel. Aún no. De hecho, Jesús habla de en la segunda venida, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y se siente en su trono glorioso. ¿Cuál trono? El trono de David. Ahorita está en el trono del Padre, chicos. Ese no es el trono de David, chicos. ¿Sale? David nunca se sentó en el tercer cielo. ¿Sale? El trono que está esperando es el trono aquí en la tierra para ocupar el reino de Israel. Por eso los discípulos le preguntaban a Jesús en Hechos capítulo 1, Señor, ¿en ese tiempo vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor le dijo, espérate, a ti no te toca saber eso. Pero a nosotros sí nos toca, chicos, estamos en la generación final. ¿Y qué pasó? Jesús, chicos, dejó pendiente, dejó en el tintero este propósito. No cumplió su propósito, quedó truncado. ¿Entiendes bien esto? Ah, pero fue Jesús, fue Abraham. Si dices eso, no estás captando la indirecta. Sí, eso aplica para ti y para mí. Sí. Ah. Los discípulos también, chicos. Oye, fueron llamados y ¿te acuerdas por qué aceptaron seguir a Jesús? Cuando Pedro le preguntó, Señor, hemos dejado todo para seguirte, ¿qué vamos a recibir de cambio? Sí. El Señor le dijo, ajá, pillín. El Señor le dijo,
Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también conmigo en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Señor, acepto. Abrazaron el propósito de Dios. Dijeron, Señor, me está dando propósito que tiene que ver con autoridad, con gloria, con esplendor, con gobernar. Me gusta. Pregunta, chicos. ¿Los discípulos ya gobiernan? ¿Ya gobernaron? ¿Se cumplió ese propósito? No. Está pendiente, chicos. Los discípulos murieron con un propósito truncado. Un propósito cumplido a medias, chicos. ¿Vamos entendiendo? Muchas veces, muchas de las cosas que visualizamos para realizar, chicos, o que queremos hacer, no se van a realizar sino hasta que venga el reino de Dios. Por eso estamos viendo esto. Porque mira, chicos, Dios va a poner en ti deseos, anhelos. Que por lo que ves en los siervos de Dios de la Biblia, muchos de sus anhelos quedaron truncados. Muchos de sus propósitos, de sus proyectos quedaron truncados. Y así va a suceder con nosotros y tienes que estar muy consciente de ello. Chale. O sea, tú ya visualizaste las hermosas obras artísticas de pintura, de escultura, musicales. Yo quiero hacer esto, el otro y demás, pero si lo hago me muero de hambre. Sí. Hay gente que ya tienen así el deseo artístico, ¿sí? Pero ahorita pues no paga. Unos se visualizan ya con la actuación o tienen proyectos arquitectónicos que les fascinaría hacer, pero la vida no da suficiente. Estudiaron una carrera y tienen inquietud de estudiar otra y quieren hacer muchas cosas porque quieren comerse al mundo. ¿Sí? Y es un deseo natural, chicos. Hay actuación, arquitectura, deportes que quisieran practicar, cosas de cocina o carpintería o investigaciones científicas o lo que tú quieras. Hay mucho por experimentar o por hacer en esta vida, ¿por qué no? Pero no nos alcanza. Pero cuando venga el reino, chicos, tú tendrás los recursos, la posición, la autoridad y el tiempo para hacer esto y muchas cosas más. Sí. Apocalipsis 2, del 26 al 28 dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y les harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Fíjate, está diciendo que vas a gobernar a las naciones. ¿Sale? Sí, sales vencedor juntamente con Cristo. Vas a gobernar las naciones, les harás... tu autoridad va a ser la ley, chicos, ahí. Y vas a recibir la misma autoridad que recibió Jesús del Padre. Una autoridad que abarca no solamente gobierno sobre naciones. ¿Te acuerdas que Jesús dijo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y tú vas a recibir la misma. Por eso vamos a juzgar ángeles. Porque nuestra autoridad trasciende la tierra y abarca también al mundo espiritual. Tómala. Y dices, con eso, chicos, con autoridad, con recursos, tú como rey, ¿qué no te gustaría hacer, chicos? Mira, Salomón es solamente una sombra de lo que experimentarás. Salomón pudo experimentar algo que era una tipología de Cristo, de lo que iba a hacer su reino milenial, chicos, ¿sale? Y de lo que va a ser nuestro reino en esta posición. Pero, y como suele el Señor hacer, Salomón no vivió ni experimentó la plenitud, porque la plenitud solamente llega con Cristo. Pero sí experimentó cosas que vamos a experimentar en nuestra posición de reyes. Salomón, en la posición de rey, chicos, ¿tú crees que nada más trabajaba como rey todo el día resolviendo cosas? No, chicos. No, sí. Él tenía, en su posición de como rey, chicos, tenía tiempo para estudiar. ¿Hay temáticas que te gustaría aprender y estudiar? Dice Eclesiastés 1, dice, así que me dispuse a aprender de todo. Él se ponía
A estudiar, chicos. Tenía tiempo con su posición de rey por estudiar lo que tú quieras. Sí. Y así vamos a tener nosotros. Eclesiastés 2:1 dice, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Tenía tiempo para disfrutar en su posición de rey. ¿Sí? Y también tenía proyectos para hacer cuanto proyecto quisiera. Eclesiastés 2, del 4 al 6 dice, realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines en donde planté toda clase de árboles frutales. También me construí represas para irrigar los muchos árboles que ahí crecían. ¿Sí ven, chicos? Tienes al rey Salomón disfrutando de cuanto proyecto quería emprender. Porque tenía autoridad, tenía recursos, tenía tiempo, chicos. Y así vamos a ser nosotros. Dice Eclesiastés 2:7, compré esclavos y esclavas, otros nacieron en mi propiedad, también tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Dice también, junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias, contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, tuve concubinas hermosas, tuve todo lo que el hombre pudiera desear. El Señor va a conceder los deseos del corazón, pero ya deseos redimidos, santificados, purificados, chicos. ¿Sale? Pero va a haber deseos que el Señor va a satisfacer en tu corazón. Dice Eclesiastés 2:10, no negué mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón el placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Todos esos proyectos y todo vas a poderlos disfrutar. No va a haber nada que quede trunco, chicos. ¿Por qué no suena maravilloso? Porque ahorita es como la problemática de chin, Señor, recurso y más. Y Dios limita tus recursos, tu tiempo, tu dinero, tu capacidad y demás. ¿Por qué? Porque ahorita está tu propósito limitado a unas cuantas cosas, a una asignatura que es para ese tiempo. Pero una vez que venga el reino, chicos, ahora sí, te da todo para que disfrutes a lo grande. Y vamos a tener toda una vida eterna para disfrutar eso. Tiempo de sobra. Tiempo de sobra, chicos. Sí, tiempo de sobra. Vamos a tener vida para disfrutar la creación de Dios, explorar, estudiar, emprender, realizar. Miren, chicos, no sé si les había platicado, pero yo tengo un lado musical de compositor que está padrísimo, chicos. Si lo vieran, que wow, un poco, así como Saúl entre los profetas, así que Saúl, Alberto entre los músicos, sí, chicos. Pero, ¿qué crees, chicos? ¿No he tenido tiempo? ¿No me alcanza en esta vida? Sí, no he tenido... ¿Y sabes qué? Lo único que hice fue reagendarlo. ¿Para cuándo, chicos? Sí, para unos cuantos años, chicos. Posiblemente. Sí. O sea, lo reagendo, chicos. ¿Por qué? Porque ahorita, igual que Jesús, sé y entiendo que hay cosas que el Señor ha puesto, que voy a hacer, que van a quedar truncadas, van a quedar en pausa hasta que el Señor regrese, igual que Él. Y lo mismo va a pasar contigo. La tensión por lo mismo surge porque dicho potencial, dichos deseos, anhelos o propósitos surgen desde ahora y no se esperan hasta que venga el reino. O sea, desde ya empiezan a surgir esos deseos, esos proyectos, chicos. O sea, no se esperan a que, bueno, ya empieza el milenio, ya que surgen todos esos deseos que estaban ahí guardados. No. Empiezan desde ahorita. Y por eso la tensión de que, Señor, sí, como que quisiera esto y tienes anhelos y demás. A ver, chicos, si los tienen o nada más ha sido yo. Porque no digo que de qué está hablando este tipo. Sí, amén, ¿verdad, chicos? Si no sueñen, chicos, anhelen. Surge la tensión porque dicho potencial, dichos deseos, dichos anhelos o propósitos surgen desde ahora y no se esperan hasta que venga el reino. Que padre sería que, ahorita se anestesia todo ese asunto y no surge nada hasta que venga el reino. Pero no, chicos, tenemos esos anhelos desde ya y empiezan a surgir desde ya y por eso surge la tensión. Como sucedió con Jesús, quien visualizaba desde su primera venida aspectos de su propósito que no se cumplirían sino hasta la segunda venida, chicos. Desde que estaba en la primera sabía que nació para ser rey. Sabía. ¿Sí? Jesús les dijo
Por eso Jesús decía, y hablaba en varios pasajes como Mateo 19:28, decía, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, dices, Señor, ¿cuál trono? Ahorita andas como predicador itinerante compartiendo todas partes, no hay ningún trono. Y dice Jesús, ni lo habrá hasta que venga otra vez. Pero sabía que ya había ese propósito, tenía ese deseo, ese anhelo, chicos, y sabía que iba a venir, pero sabía cuándo iba a suceder. En Mateo 25:31, por eso también Jesús decía, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Tenía ese anhelo de gobernar, de ocupar el trono de su padre David, y sabía cuándo iba a suceder, sabía que iba a suceder en la segunda venida. Dice que Isaías 2:4 decía que el Mesías juzgará entre las naciones y administrará justicia a muchos pueblos, convertirá sus espadas en arados y en hoces sus lanzas. Ya no levantará su espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Esto que va a ser el Mesías de mediar entre naciones para que haya paz mundial, sabía que Jesús había nacido para ello. Iba a cumplir su propósito, pero no todavía. Jesús sabía por las Escrituras, sabía discernir el propósito que se le había asignado a esta etapa de la vida y lo aceptó aunque tuviera cara fea, chicos. Sí. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús platicando con los de Maús, los dos discípulos de Maús? ¿Se acuerdan? Que empieza a platicar y Jesús empieza a supiarles, oye, ¿qué onda? ¿Por qué están tristes? Y empieza a platicar con ellos como si no supiera qué onda, ¿no? Y le empiezan a decir, eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días, bla, bla, bla. Y empieza a platicar de Jesús y Jesús le dice, qué necios son, imagínate. O sea, ni conoce, se supone que era un desconocido y te dicen, qué necio eres. Y dices, me chequeé, anda contigo. Y dice, sí, como que llevadito. Pero bueno, el Señor le decía, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Es decir, tenía que cumplir la parte fea, la cara fea del propósito antes de entrar en su gloria, chicos. ¿Sí? Marcos 8:31 decía, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, ser rechazado por los líderes y los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que el tercer día resucite. Era la parte fea. Fue su clímax, cumplir esto, chicos. Tenía que vivir este propósito que si lo lees dices, su meche, qué feo. Señor, líbrame. Mira, Isaías 53, te lo voy a leer. Escucha. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Fíjate lo que está hablando. Este es el propósito de Jesús. Y es un propósito que implica que predica y que nadie le crea. O muy pocos le crean. ¿Sale? Y lo dice, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. O sea, débil, chicos. Una ramita en tierra seca es una así débil. Dice, no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. O sea, medio fellezón en su propósito. Tú lo veías y dices, ¿qué esplendor? Cero belleza. Y era parte del propósito que viviera así en la primera etapa, chicos. ¿Te imaginas? O sea, mi propósito para esa etapa es ser feo. ¿Sí? Dice, despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Fíjate decir, oye, mi propósito en esta etapa es ser despreciado, desechado y experimentar sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado, humillado, ni siquiera abrió la boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca.
Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacer sufrir, y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Pero por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín entre los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Sí te das cuenta, chicos? ¿Ves que el grosso es la parte fea? Y hasta el final ves, wow, termina bien, así como que, phew, no todo está tan perdido. Tan difícil, tan feo de aspecto al propósito de Dios en esta etapa que aún los discípulos chicos le decían, Señor, esto jamás te acontezca, cuando hablaba de lo que iba a pasar. Sí, y el Señor tenía que reprender incluso a sus discípulos. En otro episodio, no solamente Pedro quiso desincentivar a Jesús de que cumpliera su propósito, sino también quiso impedir que se cumpliera cuando sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Y el Señor le dijo, ¿no te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre que enviara a miles de ángeles para que nos protegieran? Y Él lo enviaría de inmediato. Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Porque el Señor sabía el propósito de Dios. Y sabía que tenía que cumplirse eso y Él le había abrazado el propósito, aunque tuviera cara fea, chicos. Pero ¿cómo supo Jesús que tenía que suceder eso? Porque las escrituras hablaban de que tenía que padecer primero antes de entrar en su gloria. De que la primera etapa del propósito de Dios implicaba sufrimiento, chicos. Las escrituras lo revelaban. ¿Y qué crees? Igual que Jesús, por las escrituras, chicos, podemos saber el tipo de propósito que se nos depara en esta etapa, chicos. Chan, 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 chan. Sí. Así como los discípulos Jesús le dijo a los discípulos necios de corazón que se tardaron en abrazar, en creer que, ¿sabe? Lo que dice la Escritura es que el Mesías tenía que padecer primero antes de entrar a su gloria. Bueno, la Biblia también te habla de ti y de mí, cuál es la naturaleza, el propósito de Dios para nosotros en ese tiempo, chicos. Igual que Jesús se nos advierte que nuestro propósito en esta etapa, en esta fase, implicarán sufrimientos antes de que entremos en la gloria a la cual estamos destinados. Igual que Jesús, chicos. Filipenses 1:29 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Y lo dice 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, se tiene el privilegio que en esa etapa, ¿qué? Vas a sufrir por causa de Él. Y si sufres con Él, ¿qué dice? Vas a reinar con Él. ¿Sí? Dice Hebreos 13, del 12 al 14. Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús, fuera del campamento, llevando la deshonra que Él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Por eso, chicos, igual que Jesús sufrió en esta primera etapa, para cumplir la segunda etapa de su propósito, que es la parte gloriosa, igual nosotros. Dice Colosenses 1:24, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Fíjate cómo está hablando Pablo de que estaba completando, ¿qué? Los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué, chicos? Porque en esta primera etapa la novia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, le toca sufrir juntamente con Cristo para luego compartir con Cristo las glorias de Cristo. ¿Me explico? O sea, ese asunto de que, wow, ese propósito glorioso acá en esta primera etapa, no tal cual. Va a tener momentos de gloria y toda la cosa y puede venir añadiduras que no son buscadas por ti, pero Dios las trae, genial. Pero lo que sí te prometió Jesús es que en este mundo vas a tener, ¿qué? ¿Te suena glorioso eso? No, pero cuando comprendes que estamos completando los sufrimientos de Cristo, porque somos la esposa del cuerpo de Cristo, entiendes, ok, la primera etapa.
Esta primera etapa, el propósito puede verse feo, igual que el de Cristo, igual que el de Jeremías. Pero no hay problema, porque a ti y a mí se nos ha dado una vida eterna, chicos. Una vida eterna, ¿sí? Y la tentación es que queramos arrebatar para nosotros esa gloria para la cual fuimos destinados, pero fuera de tiempo y en desobediencia. Porque fuimos destinados para esa gloria, ¿sí? Y la quieres ya, aquí, ahorita, como dicen, peladita y en la boca. Órale, ya, que venga. Mateo 4, del 8 al 10 dice: luego el diablo lo llevó a Jesús a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Fíjate bien esto. Jesús nació para ser rey, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué le estaba ofreciendo Satanás? Lo mismo. El reino, chicos, de este mundo. Pero sin la cruz. Sin necesidad de esperar hasta la segunda venida. Era sin sacrificio y sin espera aquí y ahorita. ¿Qué tal? ¿Y tú crees que solamente se lo ofrece a Jesús? Era una copia pirata del rey. Era una, si iba a convertirse, era un reino tipo Temo. ¿Sale? La versión china, chicos. Lo mismo pasa con nosotros, chicos. El enemigo, como tu corazón anhela las cosas buenas de la vida, ¿sí? La tentación es que tú le huyas al propósito que tiene cara fea en esta temporada de la vida y que persigas la gloria y el esplendor que no corresponde ahora, sino hasta la segunda venida. Amén. Pero que el enemigo te está ofreciendo aquí y ahorita. ¿Vas entendiendo? Amén. La tentación es que huyamos de la temporada de sacrificio e insignificancia en nuestras vidas que Dios ha marcado para esta vida, chicos. Imagínate, si tú estuvieras en el lugar del Mesías, de Cristo, ¿sí? Y vas creciendo, porque Jesús fue creciendo en estatura, pero también fue creciendo en revelación, entendimiento. Y tú estás ahí, en la posición de Cristo, y el Espíritu Santo dice, te revela, Isaías 53 dice, este es tu propósito, hijo. Y tú le dices, ¿cómo, Señor? O sea, que no hay atractivo en su apariencia, que creció como basta con tierra seca, o sea, como todo debilucho, todo feón. O sea, ¿eso es esto lo que quieres para mí? Señor, sí. ¿Que ofrezca mi vida en sacrificio? ¿Que me maltraten? Sí. La tentación, chicos, es que huyamos del propósito de la temporada de sacrificio e insignificancia que puede haber en nuestra vida, chicos. Porque cuando pensamos en propósito, nos pensamos... O imagínate Pablo escribiendo a los esclavos. ¿Cómo los animo? Esclavos, cumplan su propósito, ¿sí? Glorioso para el Señor. Y le dice, sométanse a sus amos. Y es que gloria hay en eso. Sí. Seguramente Pablo escribió algo donde sean libres y lleven obedezcan a sus amos como si fuera a su Señor. Y agrádenlos. Pero, Señor, ¿todavía como esclavo? Sí. Y puede ser que tu propósito tenga cara de insignificancia. Que no venga así todo pomposo, todo grandioso. O sea, tú, en los tiempos de Pablo, imagínate, cristianos esclavos, eran esclavos y luego veían la historia de Salomón y decían, Señor, ¿por qué no nací así? Aquí estoy como esclavo. Y muchos morían como esclavos. Pero como el Señor les cambió el panorama y el valor del servicio que realizaban, porque ya no sirves al hombre, sirves a Cristo. Y en tu posición de esclavo, estás sirviendo al ser más importante del mundo. Y le dio una dignidad al servicio que aunque tenía cara de insignificancia, estaba siendo muy glorioso, chicos. Pero cuando existe la tentación de
deshacernos de la cara fea del propósito que el Señor ha marcado para nuestras vidas ahora. Y, y queremos abrazar la parte gloriosa. La tentación es que el enemigo se va a presentar con la tentación. Aquí te ofrezco todo eso. Fuiste destinado a esta gloria y te la doy aquí y ahorita, sin cruz, sin sacrificio, sin la parte fea y ya, ahora. Y Katy Perry dijo, amén. Sí, es lo que esperaba. Te conviertes en la semilla que cayó entre espinos. Mateo 13:22, que dice, la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Es decir, en vez de cumplir tu propósito, estás persiguiendo las glorias, la riqueza, la parte bonita, sí, la parte gloriosa, que te lleva a perseguir eso, pero a no cumplir el propósito de Dios para tu vida. Fíjate, si sabes que Pablo en 1 Corintios capítulo 4 estaba burlándose de los corintios. Pablo sabía mucho de escatología, chicos, de profecías del fin, y le enseñaba a las iglesias lo que Dios tenía preparado para ellos y para nosotros. Y algo que enseñaba Pablo era que, como cristianos, estamos destinados a gobernar el mundo. Dices, wow, está brutal. Gloria, esplendor, riqueza, fama, fortuna, you name it, vamos a tener. O sea, Salomón se va a quedar corto con las glorias y el esplendor de eso. ¿Y qué pasa, chicos? Les empieza a escribir en 1 Corintios capítulo 4, empieza a hablarles sarcásticamente porque estos ya se creían reyes y estaban como que queriendo vivir lo que esa gloria y esplendor aquí y ahorita cuando todavía no les correspondía. Fíjate cómo los aborda Pablo. Dice, ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. ¿Sí te das cuenta del sarcasmo que está diciendo? Está diciendo, ustedes ya están con la gloria, el esplendor, ya son ricos, ya tienen todo, ya incluso están reinando y comenzando a reinar sin nosotros en el reino de Cristo. Ya ustedes recibieron lo que el Señor ha prometido para nosotros en el milenio, desde ahorita. Órale, ¿sí? Sí. Han comenzado a reinar y sin nosotros en el reino de Dios. O sea, está Pablo diciendo, ya se me adelantaron, raza. Pero está diciendo de forma sarcástica, chicos. Porque ellos estaban aspirando a glamour, a gloria y demás que no correspondía en ese tiempo, sino al Señor. Y estaban fijándose por eso. Porque habían llegado unos superapóstoles que les estaba ofreciendo todo ese glamour, chicos. Y Pablo dice, esto ya los perdí. Dice, y ustedes ya comenzaron a reinar y sin nosotros, chicos. Dice, yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Dice, a veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en el espectáculo del mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Está diciendo, ustedes ya súper privilegiados con un montón de cosas y nosotros seguimos ocupando el último lugar, siendo maltratados en su propósito. Dice, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, en cambio ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. O sea, ellos ya sabios tipo Salomón y aquí ellos por causa de Cristo pareciendo tontos. Dice, nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes se les estima y a nosotros, dice, a ustedes se les estima, a nosotros se nos ridiculiza. Y empieza a darles ahí ese cercano donde ustedes ya están recibiendo toda esa gloria y esplendor, mientras que nosotros todavía seguimos aguantando el trago amargo todavía. ¿Sí? Porque estaba dándoles un sarcasmo para hacerles entender, todavía no es el tiempo. Y ustedes se me están adelantando. Amén. Sí. Ahorita toca padecer las tribulaciones juntamente, cumplir los sufrimientos de Cristo en nosotros, en el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa, chicos? Si no estás dispuesto a abrazar el propósito de Dios para esta etapa, perderás la gloria de tu propósito eterno. Tu propósito durante la eternidad, chicos, se va a ver truncado. Por ejemplo, tú tienes a la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2. Era una iglesia que era pequeñita, ¿sí? Creo que nosotros somos más grandes.
Era aquí esta mitad para allá, chicos. Era la iglesia de Esmirna y el Señor le dice, fíjate lo que dice. Yo sé tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eras rico. Fíjate lo que está haciendo. Está diciendo, yo sé tu sufrimiento y tu pobreza. Es decir, no has renegado por mi fe. No has estado amargándote por la situación que ha asignado para ti que vivas en esta temporada. ¿Sí? Dice, pero en realidad eres rico y se va a ver en la gloria cuando venga el Señor. Le está diciendo, ahorita te toca el propósito que se ve feo, así como el de Cristo. Pobre y sufrido. Pero en realidad era rico. ¿Vamos bien? Y luego lo comparas con la iglesia de la Odisea, chicos, que lejos de abrazar el propósito de Dios en su cara fea, él abrazó el propósito a la forma del mundo que te presentan, que donde gloria, riqueza, esplendor ahorita. ¿Y qué le dijo el Señor en Apocalipsis 3:17? Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. O sea, y estos ya estaban en el reino, chicos, ahorita. Sí, ellos ya tenían todo. Y dice, ¿y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo? ¿Qué pasa, chicos? Porque cuando le haces fuchi al propósito de Dios, cuando viene su mala cara, va a afectar a tu propósito eterno. Ellos querían ahorita los placeres, las glorias del mundo ahorita a costa del propósito de Dios para su vida en esta etapa de la vida. ¿Y qué estaba pasando? Estaban sacrificando su propósito eterno porque no estaban haciendo la voluntad de Dios para esta temporada de la vida, chicos. Iban a vivir una eternidad como pobres, ciegos y desnudos, chicos. ¿Sí? En cambio, los que estaban abrazando el propósito de Dios para esta temporada, aunque vinieran en la cara fea, como la iglesia de Esmirna, el Señor dice, tú no te la vas a acabar en la riqueza que vas a recibir cuando venga el reino. Por eso, debes estar dispuesto a invertir esta vida en los propósitos y en la voluntad de Dios, aunque tengan cara fea, pues vendrán acompañados de una gran gloria. 1 Timoteo 6, del 17 al 19, le decía Pablo a los de la iglesia de Éfeso. No, le decía Pablo a Timoteo, que pastoreaba la iglesia de Éfeso. Decía, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para disfrutar de la vida. ¿Dice eso? No. Usen su dinero para disfrutar de la vida. Es lo que uno esperaría, pero en el milenio, ¿no? Disfrutar por completo de esta vida. No, Señor, Pablo dice a Timoteo, deberían diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro con buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que será la vida verdadera, chicos. ¿Qué está diciendo? Vas a acumular riqueza. Ahorita la idea es que entiendas el propósito de Dios para ti. La riqueza que el Señor te está dando es para que puedas cumplir la tarea y las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti, que son que seas generoso. Si estás dispuesto a sacrificar esta vida, otra vez, el gran dilema, sacrifico este mundo para quedarme con Cristo y su voluntad. Vas a obtener lo que va a ser la verdadera vida con gloria y esplendor, chicos. A Cristo y el mundo, para disfrutar. Y se va a acumular riqueza, le dice a los ricos, si son generosos, para experimentar lo que va a ser la verdadera vida. Porque, chicos, el propósito en la segunda etapa es eterno. Y marca tu sello de forma eterna, chicos. Así es que, ante esta situación es normal que sientas que una parte de ti muere en la etapa actual, chicos. Es normal que sientas que una parte de ti muere en tu propósito actual. Acuérdate, fuimos creados ¿para qué? Disfrutar del Señor
y de la creación que el Señor nos dio en unión con Él. ¿Sale? Pero tienes que morir en esta etapa para llevar a cabo la voluntad de Dios, la voluntad que Dios ha marcado en esta vida. Es decir, tienes que morir a esos anhelos que hay en tu corazón para hacer la voluntad de Dios, que muchas veces va a implicar el que sacrifiques dichos anhelos para hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús decía que si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Por eso tienes que gozarte por el privilegio que es sacrificar eso por la causa de Cristo, chicos. Porque dices, oye, aunque implica sacrificio, chicos, es un privilegio hacerlo por la causa de Cristo. Es un privilegio. Y tienes que estar consciente de eso. O sea, el salmista decía, David decía, no le daré a Dios nada que no me cueste. Aquí esto te está dando la oportunidad de que te cueste, porque son anhelos que están en tu ADN. Deseamos disfrutar la vida. El Señor dice, ok, dame esta vida echada a perder, con injusticias, con enfermedad, con todo eso. Aunque quieres disfrutarla, dices, bueno, sí, cuesta todavía. Señor, tengo anhelos, proyectos y demás, pero lo cedo para hacer tu voluntad en esa etapa. ¿Sí? Te niegas a ti mismo. Pero es un privilegio sacrificar eso por la causa de Cristo. Y es Dios, chicos, calibrando tu corazón para librarte de toda idolatría. ¿Por qué, chicos, calibrando tu corazón? Porque cuando tú estás dispuesto a abrazar el propósito de Dios, aunque no venga en esa cara gloriosa, sino en esa cara mega fea, ¿sí? Lo que está, Señor, haciéndote ver es que no necesitas de ningún propósito glorioso para ser feliz. ¿Necesitas qué? Solo a Cristo. Otra vez volvemos al dilema. ¿Me quedo con Cristo y su voluntad? ¿Y sacrifico lo que Dios sea en el mundo? Voy a terminar con Cristo y con el mundo restaurado para disfrutarlo por toda la eternidad. Sí. Pero es Dios que librando el corazón. Dice, ¿estás dispuesto? ¿Me amas a mí por encima? La respuesta es, sí, Señor. Por eso puedes gozarte de la vida eterna que se te ha dado para hacer todos los buenos proyectos o propósitos que Dios ha puesto en tu corazón. No te vas a acabar, chicos, con lo que el Señor te va a dar. Ahorita estás raquítico con proyectos, con cosas que no me alcanza el dinero, ni el tiempo, ni nada, y quisiera hacer, no sé si les ha dado el FOMO, ¿qué significa? Es el... O sea, estás en una cosa y se echa a perder porque piensas en todo lo que podría estar haciendo. ¿Sí te ha pasado? Es ahorita el síndrome que pasa cuando ves una película, una serie, o sea, te quedas así inhibido porque dices, es que pongo esto o mejor veo esto y quieres coger lo mejor y disfrutar lo mejor. Y así estamos, chicos, con ese estrés de que queremos disfrutar con lo mejor, pero no podemos, porque la vida es limitada. ¿Sí? Y el Señor te dice, vas a tener una vida para disfrutar todo mi creación en unión conmigo. Va a ser, a diferencia de Salomón, disfrutable, porque Salomón disfrutó de la creación de Dios y dijo, me fastidia la vida. Porque en separación de Dios, chicos, sin la unión con Cristo, aún lo más bello de la creación de Dios no satisface. Pero con Cristo disfrutas de la creación de Dios. Y aún las cosas más, detallitos más significantes, dices, wow, ¿sí? Entonces, gózate de la vida eterna que se te ha dado para hacer todos los buenos propósitos que Dios ha puesto en tu corazón. Sí hay cosas que van a quedar truncadas, pero vas a tener una vida eterna. Y también gózate de lo efímero y temporal de esta vida. Oye, ¿has sentido que el tiempo pasa de volada? Gózate. Gózate por lo efímero y temporal de esta vida, pues este trago amargo pronto va a pasar. 1 Corintios 7, en el 29 al 31 dice, el tiempo que queda es muy breve, dice Pablo. Así que de ahora en adelante los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Es efímero, no te claves con estas cosas. ¿Sí? Va a ser efímero. Gózate por lo efímero de esta vida. Y abraza el propósito de Dios, aunque no tenga cara bonita, aunque venga vestido de insignificancia, de sacrificio, de sufrimiento, de fracaso. Abrázalo, chicos.
Mira, el propósito de Pablo, Hechos 9, del 15 al 19, dice Pablo, el Señor le dijo a Ananías, Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. O sea, va a llevar mi evangelio y le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ese es su propósito. Así que en su vida se refleje todo el sufrimiento que vale sufrir por mi causa. Señor, pues está re feo eso. Y Pablo dijo, juega, sí. Y Pablo estuvo dispuesto a sacrificar y a sufrir todo por la causa de Cristo, chicos. Y nada más recuerda esto, que entre más fealdad contenga tu propósito, más glorioso será el propósito que desplegarás cuando el reino venga. Eso es genial, chicos. Pablo decía en 2 Corintios 4, 16 al 18, por tanto, no nos desanimamos. Señor, me tocó un propósito feo. No te desanimes. ¿Sí? Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Si dice, oye Señor, me tocó un propósito feo, el sufrimiento y demás, X es efímero, es temporal. Pero la gloria que viene por eso, no te la vas a acabar. ¿Sale? Por lo tanto, chicos, al igual que los santos del Antiguo Testamento, al igual que Jesús y los apóstoles, en esta vida estamos destinados a vivir propósitos truncados, incompletos, cuya plenitud no se verá sino hasta que venga el reino. ¿Entendido? Así es que es normal que sientas algo de frustración por cosas que quisieras hacer y no puedes todavía. Es normal que sientas de que, es que Señor, quisiera aprender aquellas y eso me dice, calma, yo te entiendo. Yo también tuve que postergar varios proyectos, entre ellos gobernar, ocupar el trono de mi Padre. Yo tenía que postergar muchas cosas. Igual que todos los santos, chicos, Abraham te va a decir, también yo estuve ahí vagando por toda la tierra en señal de que le iba a poseer y nunca la poseí. Sí, pero lo voy a poseer. Y lo mismo tú, chicos. Entonces, consciente de esto, no te frustres por las cosas que vas a dejar en el tintero que no se van a realizar en esta etapa de la vida. En esta etapa de la vida solamente va a ser unas cuantas cosas. No te frustres si te toca vivir la etapa de significancia, de sufrimiento, donde sacrificas cosas por la causa de Cristo. No te preocupes. Es la parte donde nos toca vivir el lado feo del propósito. Pero va a venir la parte gloriosa donde no nos lo vamos a acabar. ¿Sí? Normal que sientas que hay parte de ti que muere en esta etapa. Pero todos tus sueños y todos tus anhelos al final de cuentas se van a realizar en Cristo Jesús cuando Él venga, chicos. Las cosas que tenías pendientes por hacer, que deseabas hacer, viajar, conocer, experimentar, emprender, todo eso, chicos. Y más se va a realizar. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Eso es para ti y para mí. Entonces no te desanimes y, oye, es que mi propósito tenía cara de fracaso o tenía cara de insignificancia. Yo esperaba así, glamour y demás, y me tocó aquí pues atender a mis hijitos y pues nadie me pela, ni siquiera mi esposo. Dios ve todo eso. Y si lo haces para el Señor, vas a cosechar con creces cuando venga el reino. Igual que Pablo les daba palabra de ánimos a los que eran esclavos. Decían, ahí hay esperanza para ti, puedes cumplir tu propósito, aunque venga con cara de significancia, aunque no venga trascendencia ni nada internacional, aunque no haya resultado. Pero por cuanto lo haces para el Señor te va a recompensar. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos revelas, Padre, que tú has establecido un propósito, Señor, que trasciende esta vida y que va hacia la eternidad, Señor. Padre, no permites que el enemigo venga a sembrar semillas de desánimo, de frustración, Señor, que vengan a menguar y a mermar, Señor, el desempeño y el ánimo que tenemos en esta vida, Señor.
Que podamos alegrarnos sabiendo que, Señor, conforme avanzamos en el propósito que tú has preparado para nosotros en esta temporada de nuestra vida, Señor, aunque no venga en la mejor cara, aunque nos toque compartir y completar los sufrimientos de Cristo, Señor, que podamos siempre tener la mira en las cosas eternas, Señor, en esa tremenda gloria que va a venir, Señor, y que vamos a compartir juntamente con Cristo, Padre. Gracias, Señor, porque desde ahora podemos anhelar y soñar y prever cosas que podemos y podremos ser juntamente contigo en la eternidad, Señor. Que podamos alegrarnos de la tremenda gloria y herencia que tú nos has dado, Señor, en ti. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.